Buenas tardes, doctora. Vamos a aplicar Todavía con... no empieces un ratito, ¿ah? A ver, Alexander Washington, ¿no? ¿Ese es tu nombre o tu apellido? Mi nombre, doctora. Presente. Ah, ya es tu otro nombre. Sí, doctora. Voy a tomar lista un ratito. Nicole González. Nicole González. ¿Está presente? No. Nicole. Hailey Ruiz. Buenas tardes, doctora. Presente. Hailey. Presente, doctora. No escucho nada. Buenas tardes, doctora. Presente. Nicole González. No está Nicole, está ahí, pero no está. Listo. Pueden empezar Daniel, pueden empezar. Sí, doctora, falta una compañera. Estamos Ya. comunicándonos con ella. ¿Quién es la que falta? Lourdes, doctora. Lourdes Flavia. Dime, Charito, ¿qué pasó? Doctora, buenos días, compañeros. Nosotros nos ha tocado lo que es el tamizaje neonatal. Somos el grupo 10 y mi nombre es Lourdes Corigomán. Para empezar, ¿qué es el tamizaje neonatal? Es un examen que se realiza con las gotas de No sangre del escucho bien, ¿ah? Ya, doctor, un ratito. Volumen acá. Ya. Ya. Doctora, ¿me escucha mejor?
Sí, ahora sí está mejor. Doctora. Bueno, bueno, para empezar, comenzamos con ¿qué es el tamizaje neonatal? Bueno, es un examen que se realiza con las gotas de sangre del recién nacido, que se recolecta en un papel de filtro especial en los primeros días de nacimiento. El objetivo principal del tamizaje neonatal es detectar en el recién nacido las enfermedades y alteraciones en el funcionamiento normal de algunos procesos bioquímicos. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo es recomendable practicar el tamizaje a un bebé? Esto va a ser desde el tercer al séptimo día de nacido. ¿Y qué enfermedades va a detectar esta prueba del tamizaje neonatal básico? Dentro de ellas va a ser el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la hiperplasia adrenal congénita, la galactosemia, la fenilcetonuria. ¿Y cómo se realiza este tamizaje? Este va a estar realizado por un personal especializado, donde se toman 5 gotas de sangre del talón del pie del recién nacido en un papel filtro especial. Y esto es enviado a un laboratorio para el estudio de las enfermedades genéticas y metabólicas que nombré anteriormente. ¿Qué sucede si el bebé tiene un resultado positivo en esta prueba? El pediatra se va a contactar con los padres y se va a seguir investigando. Bueno, hablemos un poco de la historia del tamizaje neonatal. La historia del tamizaje neonatal en los recién nacidos. No, Para identificar. Dígame, doctor, ¿escucha? ¿Me no, es que escucha? las diapositivas no corren, yo las estoy corriendo. Ya, doctor. ¿Ahora sí? Bueno, yo la corrí, ya vamos a esperar. Ya, doctor. Sí, no, sí. Ya. Bueno, en lo que es la historia del tamizaje neonatal, en lo que es, bueno, esto empezó en 1902 con Garrol, quien utilizó en los recién nacidos lo que son identificó las posibilidades de la herencia en los errores innatos del metabolismo, siendo bueno, luego en 1934, Ivan Asberg, bueno, él estudió el ácido fenilpirúvico en la orina en 430 niños con retraso mental en Oslo y lo llamó la oligofrenia fenilpirúvica o la enfermedad de Folling. Esto se usó mediante el uso del cloruro férrico. Luego, en 1951, en Inglaterra, Louis Wolff mencionó la reducción de la fenilalanina en ingesta como posible tratamiento y también como incrementar la velocidad de la excreción de la fenilalanina. Posteriormente, en 1961, el médico Robert Gutiérrez desarrolló la primera prueba de tamizaje mediante la obtención de gotas de sangre en un papel filtro para diagnosticar la fenilcetonuria, y posteriormente a ello se empezaron a desarrollar las pruebas bajo el mismo mecanismo que utilizó este médico. Es así que en 1963 se implementó la prueba de tamizaje neonatal en Estados Unidos. Ya. Entonces, en 1963, Guthrie y Susi van a reportar resultados del diagnóstico de errores congénitos del metabolismo en una etapa perinatal con el uso de un método rápido. En 1973 se creó el primer programa de tamizaje para el hipotiroidismo congénito, siendo este en Canadá el primero en implementarlo, y va a ser seguido por Estados Unidos en 1975. Posteriormente, en México, el tamizaje neonatal para enfermedades metabólicas se realizó por primera vez en 1973, donde inicialmente estaba dirigido para la detección neonatal de la fenilcetonuria, la galactosemia, la enfermedad de orina de jarabe de MAPE, la homocistinuria
y la tirosemia. Pero este programa va a ser cancelado en 1977, a pesar de su factibilidad y que tuvo, bueno, como resultado el descubrimiento y tratamiento oportuno de varios niños con estas enfermedades. Es por esto que en 1986 se restablece un nuevo programa dirigido a la detección de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, y a partir de 1988 la Secretaría de Salud va a emitir una norma técnica que establece la prevención del retardo mental causado por el hipotiroidismo congénito a través de la realización del examen de tamizaje a todos los recién nacidos, y esta va a quedar incorporada con carácter de obligatoriedad en la norma oficial mexicana en 1995, y actualmente en los países de Japón, Alemania, Costa Rica, bueno, estos son los que más manejan los programas de tamizaje más completos en todo el mundo, y también, bueno, en los demás países se realiza lo que es el tamizaje neonatal. Buenas tardes, doctora. ¿Se me puede escuchar? Soy Alexander. Te escucho, Alexander. Bueno, doctora, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del tamizaje natal en Estados Unidos, en Europa y en Perú, que mi compañero lo va a comentar más a profundidad. Primero, los tamizajes en Estados Unidos. Prácticamente todos los niños en Estados Unidos se les va a realizar este tamizaje a través de una detección sistemática en base a las leyes estatales. A diferencia de acá en Perú, que se van a regir completamente, pues en Estados Unidos la detección va a ser va a haber una detección estándar, pero van a haber algunas variaciones dependiendo del estado. Es exigido por las leyes. El procedimiento es sangre de talón después de las 24 horas de haber nacido el niño y antes de que abandone el hospital. Sin embargo, hay algunas condiciones o situaciones específicas donde se le tiene que repetir la muestra al paciente recién nacido, como es el caso de que se le ha hecho la muestra antes de las 24 horas, que haya una mala toma de muestra o que en la primera haya una afección posible. El tratamiento va a depender de la enfermedad de fondo. Y las pruebas, pues, básicamente son para enfermedades metabólicas, endocrinológicas, para hemoglobina y enfermedades pulmonares. Sin embargo, depende del estado, van a algunas variar. Son 31 trastornos principales los que se van a detectar y 26 secundarios. Bueno, en la parte izquierda era solo para mencionar que también se van a hacer a través de la detección a través de emisiones otoacústicas que van a medir la respuesta cerebral. Aquí vemos un poco más ampliado lo que vendrían a ser las enfermedades que se van a tener en cuenta. Esto lo saqué de un reporte del año 2019, donde nos indican que se van a tomar en cuenta las enfermedades del ciclo de aminoácidos urea, enfermedades de ácidos orgánicos, trastornos de oxígeno de ácidos grasos, alteraciones de hemoglobina, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo congénito, deficiencia de biotinidasa, galactosemia, fibrosis quística, paneles más frecuentes y adicionales ampliados. Este último tópico, como dentro de este último tópico van a estar las variantes que les comentaba anteriormente. Bueno, las pruebas deben ser un claro beneficio frente a la enfermedad y el médico se va a condicionar dependiendo del estado, como comentaba. Entonces, ¿cómo es que se dan estas leyes y cómo es que se dan las leyes de Europa también para hacer este tamizaje neonatal? Aquí busqué una tabla que es una tabla base, donde esta tabla es de Washington, sin embargo, va a servir también para Europa, porque en la investigación que pude hacer es que la mayoría de países, lamentablemente no todos en Europa, se van a guiar en base a esta tabla guía donde nos van a especificar qué enfermedades tienen que ser incluidas en el tamizaje. Y bueno, voy a leer. Primero, que la enfermedad curse con morbilidad mental o física severa y o mortalidad si no se diagnostica en el periodo neonatal. La búsqueda clínica mediante un simple examen físico no es efectiva y no identifica la enfermedad en este periodo. Que exista un tratamiento efectivo y disponible. Que el tratamiento precoz mejore significativamente el pronóstico. Que la enfermedad tiene una incidencia relativamente elevada, más de 1 por 10.000 o 15.000 en recién nacidos, y que que exista un test analítico de cribado rápido, sencillo, fiable y de bajo coste. Entonces, en estos 6 pilares es donde va a recaer
todas las variaciones que hay en Estados Unidos, en los estados y también en Europa, en la mayoría de estados. Sin embargo, algunos países van a tener una particularidad, como es el caso de Alemania, donde la ley no va a ser explícita en obligar a los padres, sin embargo lo recomienda muy fuertemente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, ahora vamos a hablar propiamente de Europa. Aquí las enfermedades mm, que se van a tomar en cuenta vendrían a ser principalmente las hiperfenilalanemias, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, las hemoglobinopatías, la deficiencia de biotinidasa, enfermedades de jarabe de arce, homocisteinuria, fibrosis quística, defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos de la cadena media y la tirosinemia. Bueno, como mencioné, todos se van a regir a los 4 pilares que ya mencioné. En España van a haber particularidades. Esto lo vamos a mencionar un poco más adelante para no marearlos. Aquí este es un cuadro comparativo donde se van a ver las enfermedades principales en España. Ya las mencioné en la lista anterior. No va a haber una aquí específica. Sin embargo, en otros países sí, ya lo comentaremos también. Bueno, los efectos de cribado para la prevención y el tratamiento. Es una tabla comparativa a resumen. Bueno, como les mencionaba, en Alemania no va a ser una obligación legal. Y la recomendación es que, bueno, va a ser una recomendación sobre todo. Las muestras se destruyen en 3 meses, a comparación de en Austria, donde las muestras se van a conservar mucho más tiempo. En los países como Austria y Dinamarca va a haber una mayor comparación, va a haber una mayor incorporación de diferentes enfermedades. Y en el apartado, yo mencioné aquí un apartado que vendrían a ser paneles más recientes, adicionales y ampliados. Entonces, en este apartado es donde se van a añadir más de 26 enfermedades secundarias para el tamizaje. Y en el Reino Unido y en Suiza va a ser más restrictivo. Bien, vamos a continuar con la parte de la historia del tamizaje neonatal en Latinoamérica. Como hemos visto, un hito en la historia muy importante en Estados Unidos es que es cuando se empezó a probar lo que es una prueba de tamizaje para la fenicetonúria. Y fue hasta en Canadá en el que recién se aprobó un programa para lo que es el tamizaje neonatal. Bien, entonces debemos cuestionarnos qué programas de tamizaje son los más efectivos en el mundo. En este caso, recordar que son 3, y uno de estos países es Costa Rica, en América Latina, pero también es Alemania y Japón. A esto vamos a preguntarnos el por qué es que tienen el sistema más completo. Bien, como pueden ver las diapositivas, hay 2 tipos de tamizaje neonatal en Latinoamérica, uno que es parcial y otro que es completo. Completo lo denominan porque cubre una mayor cantidad de enfermedades metabólicas, como por ejemplo en este caso Costa Rica, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay. En cambio, nuestro país está denominado como lo que es un tamizaje parcial. Bien, después, yo hablé de Costa Rica, y esto es porque Costa Rica en la actualidad cubre lo que son 24 enfermedades. Bien, empezaron en lo que es en el 90 con 3 enfermedades básicas, con la que es el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal y la enfermedad de Asia. Y bueno, después, a lo largo de los años se han agregado diferentes otras endocrinopatías, como lo que son las anemias también, como anemias hereditarias también. Y bueno, a este punto es recordar que hubo un hito en el 2007 que llegaron a un tamizaje del 98%, y que por cada neonato el Estado invierte lo que son alrededor de $18. Bien, después continuamos con la historia en el Perú, en lo que nos dice que es que tenemos un gran representante, en este caso es el Instituto Materno Perinatal, pero antes de esto, en el 93, esto se empezó con lo que es la resolución, una resolución en el 93 que decía que sí o sí se debería hacer el tamizaje para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Bien, en todos los servicios de neonatología a nivel nacional. Pero fue hasta el 2002 en el cual el Hospital Edgardo Rebelde en Lima recién aprobó un programa de tamizaje. Pero el Instituto Nacional Materno Perinatal no se quedó atrás, siendo desde el 2003 hasta el 2004, en el cual se inició con un plan piloto en el que querían cumplir lo que era hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria, galactosemia. Pero es de recordar que lo único que cubren al 100% es hipotiroidismo congénito. Pero lo que es hiperplasia y fenilcetonuria, estos reciben insumos como donativos para lo que es el diagnóstico. Bien, y bueno, después recuerda que otro hito en la historia también sería que hasta el 2006
se aprobó lo que es una normativa técnica para el diagnóstico tanto en niños y niñas. Pero algo que debemos cuestionarnos en este caso es que, si bien se deben cumplir todos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, como una norma técnica que nos dice que deben cumplir hasta lo que es hipoacudos y demás, esto se ve limitado en el MINSA porque no hay tanto los equipos o tampoco hay un personal capacitado para también esto. Y porque recuerda que estos equipos de lectores de diagnóstico son caros. Entonces, estos son limitantes a pesar que la norma técnica diga que es obligatorio hacerlo. Y después tenemos lo que es la historia del Instituto Materno Perinatal. Recordar que por año se dice que cubren lo que son 17.000 nacimientos. Es uno de los más grandes centros de atención materno perinatal en toda Latinoamérica y cubre enfermedades metabólicas y enfermedades frecuentes. Eh, Desde el 2006 se le ha denominado un establecimiento de nivel 3, 2, es decir, lo más alto en complejidad médico-quirúrgica en este tema. Y como una referencia, desde que se empleó, como dije, hasta el 2004 con el plan piloto, desde el 2003 al 2007 se han encontrado 33 casos de hipotiroidismo, 3 casos de hiperplasia, y es muy importante reconocer diferentes artículos de investigación que se han publicado, como por ejemplo estos, que no puedo leerlos acá, que serían, por ejemplo, incidencia de hipotiroidismo congénito en el Instituto Materno Perinatal de 2004 a 2005, o niveles de hormona estimulante de la tiroides en sangre de talón, según horas de vida, o el otro artículo también publicado por este instituto, la evaluación del programa de tamizaje neonatal, y cada uno de estos publicados en 50 revistas. Después, como comenté, debemos que reconocer que este tamizaje como tal es una estrategia de salud pública, y por eso usamos lo que es la normativa técnica de salud para el tamizaje neonatal, para hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, hipoacusia congénita y catarata congénita. Pero como dije, hay diferentes limitantes, como por ejemplo el procesamiento de las diferentes muestras por los otros equipos, que son caros, y también por el personal capacitado. Pero a pesar de esto, como dije, salud sí es uno de los que más cumplen esto, a pesar de que MINSA es la mayoría. Esto sería todo. Continuando con la exposición, bueno, ya vimos que en la norma técnica, esa que ha sido elaborada por el MINSA, aquí se va a encontrar cuando se realizan estos procedimientos, a quiénes, el mismo procedimiento a detalle, cómo diagnosticar y el tratamiento. Esta norma técnica ha sido elaborada bueno, por cumplir esta ley, que es la ley 29885, la cual ha declarado que es de interés nacional la creación de programas de tamizaje neonatal universal que permiten detectar anomalías y enfermedades en el recién nacido, con la finalidad de brindar un tratamiento oportuno, contribuyendo así a disminuir la morbilidad, discapacidad y mortalidad infantil. Dentro de esta ley también se señala que estos programas deben llevarse a cabo en los centros, en las instituciones prestadoras de servicio de salud, tanto públicas, privadas, mixtas y de todos los niveles. Bueno, ¿cuándo se realiza este programa de tamizaje nacional? Bueno, el tamizaje se realiza luego de las 48 horas de edad de recién nacido, y en quienes, en todos los recién nacidos del territorio nacional. Esto incluye extranjeros que han nacido en Perú. Con respecto a cuándo realizar este tamizaje, hay que tener en cuenta si es que recién nacido es a término o es prematuro, si está sano o enfermo. Si es que estuviera sano y fuera un recién nacido a término o post-término, entonces solo se le realiza una toma de muestra después de las 48 horas. Si es que fuera prematuro, pero sano, entonces se le realiza 2 tomas, después de las 48 horas y otra después de 15 días. Si es que este recién nacido estuviera enfermo, entonces igual, 2 tomas. Y si es que requiriera alguna transfusión, entonces hay que realizarlo antes de la transfusión. Con respecto al procedimiento de la prueba del talón, primero hay que captar al neonato. Luego de las 48 horas pasadas, hay que informar a los padres para obtener su consentimiento. Luego, una vez que ya se ha obtenido identificar y registrar al neonato y a la madre. Y posteriormente se realiza la higiene de las manos para tomar la muestra.
Se localiza, como se puede ver en la primera imagen, según el esquema de Bloomfeld, donde se hay que realizar la punción con una lanceta es donde está delimitado de color negro, en los bordes laterales del neonato. Ahí se pincha con una lanceta y la primera gota de sangre que salga se limpia con una gasa, y después la siguiente gota hay que dejar que caiga en el papel filtro. Como se puede ver ahí, se van a necesitar 4 gotas para llenar estos círculos. Es importante que esta muestra sea bien tomada, que esta gota caiga exactamente en el centro y que una vez que choque con el papel que se disperse, quedando dentro del círculo. No debe esparcirse a otros o ser una muestra que, digamos, varias gotas en el mismo círculo. Porque de ser así, se tendría que tomar otra. Una vez que se haya asegurado que la muestra sea correcta, entonces hay que pasar a secarla. Se puede ver en la imagen derecha. Ese es un portatarjetero en el que hay que dejar que seque por 4 horas. Y después enviar al centro de procesamiento. Y aquí se muestra esta tarjeta. Aquí están los 4 círculos y donde hay que llenar los datos, tanto del neonato como de la madre. ¿Me escucha? Sí. Continuando, ahora vamos a desarrollar lo que son las patologías que son consideradas en el tamizaje neonatal en el Perú. Como primera tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito, que es una enfermedad que se va a producir por la deficiencia congénita de la producción de las hormonas tiroideas, más que todo de la hormona tiroxina, que sus niveles van a ser muy bajos. Con respecto al hipotiroidismo congénito, puede ser prevenible. Si se realiza un tamizaje, se puede prevenir lo que es el retraso mental y las alteraciones del crecimiento. Con respecto a las causas del hipotiroidismo congénito, vamos a tener que son 3: las primarias, las secundarias y las transitorias. Y con respecto a las primarias, hay 2, que son las disembriogénesis, que van a representar un mayor porcentaje, 85%, y las hormonogénesis, que van a representar el 15%. Con respecto a los síntomas, pueden haber, como no pueden haber al momento de nacer. Y entre los síntomas de manifestaciones tempranas tenemos lo que es la hipoactividad, la somnolencia, la dificultad para alimentar, alteraciones respiratorias. Y como signos tenemos mal incremento ponderal, distensión abdominal, constipación, ictericia, más de 3 días. Y como manifestaciones tardías vamos a ver lo que es el mal incremento ponderal, piel y fanearias secas, macroglosia, mixedema, llanto ronco, talla baja. Y con respecto al tratamiento, lo que recomiendan es darle levotiroxina, pero esto va a variar de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Si tiene de 0 a 3, se le va a dar de 10 a 15, de 3 a 6, 8 a 10 microgramos. Y si tiene de 6 a 12, se va a dar de 6 a 8 microgramos. La otra patología que está considerada en el tamizaje es lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta enfermedad se va a caracterizar porque va a haber una deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, que esta va a causar una alteración en la síntesis de los esteroides en la corteza suprarrenal. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar alteraciones en los genitales externos. También puede haber una muerte neonatal temprana por un desequilibrio hidroelectrolítico y shock. Y bueno, según la severidad se va a caracterizar en 2, en una forma clásica y en una forma no clásica. En la forma clásica vamos a tener 2 tipos, que son una forma perdedora de sal y una forma virilizante. Con lo que es respecto a la forma virilizante, esta se va a dar más frecuente en lo que son las mujeres, y que va a haber una hipertrofia de clítoris, va a haber fusión de los pliegues labioscrotales y va a haber formación de un seno urogenital y una uretra fálica. Y con respecto a las pérdidas de sal, va a haber más que todo un medro, va a haber un vomitador cíclico, hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, hipoglicemia y un colapso vascular. Y bueno, con respecto a la forma no clásica, esta ya es de una manifestación más tardía. Con respecto al tratamiento, también se va a dividir en lo que es en la clásica, la perdedora de sal, y la clásica, la virilizante.
y también va a depender de acuerdo a la edad que tenga el paciente. La otra patología importante es la fenilcetonuria, que esta va a ser una enfermedad hereditaria. Más que todo se va a transmitir de ambos padres, que deben tener el gen defectuoso para que el bebé padezca la enfermedad. Es decir, que tiene que tener la herencia autosómica recesiva, tiene que tener un patrón. Y los bebés con esta enfermedad van a carecer de lo que es la enzima que se llama la fenilalanina hidroxilasa, que esta es muy importante para descomponer el aminoácido esencial llamado fenilalanina, la cual esta se va a encontrar en los alimentos que contienen proteínas. Y al no poderlo descomponer, se va a traducir como una incapacidad para sintetizar el aminoácido tirosina a partir de la fenilalanina del hígado. Y bueno, sin esta enzima se va a acumular la fenilalanina, y esta acumulación va a causar un daño al sistema nervioso central y también va a ocasionar un daño al cerebro. Y una opción de tratamiento es proporcionarle solamente la cantidad de fenilalanina que va a necesitar para el crecimiento y reparar los tejidos. Y también tiene que haber una reducción de la cantidad de esta en las dietas. Acá tenemos como el tratamiento que nos recomienda que se puede dar después de hacer el tamizaje de fenilcetonuria, que también va a variar de acuerdo a la edad. Y más que todo se le tiene que dar leche materna, pero sin fenilalanina, libre de fenilalanina. Con respecto a lo que es la fibrosis quística, esta es una enfermedad hereditaria que se va a causar por un gen defectuoso que va a llevar al cuerpo a producir un moco anormalmente espeso y pegajoso. Esto se va a acumular en las vías respiratorias y va a causar infecciones pulmonares potencialmente mortales. Esta enfermedad afecta tanto al sistema digestivo como a las glándulas. Y también la herencia va a ser de tipo recesiva. Y bueno, los síntomas que puede tener: hay una pérdida excesiva de sal, hay unas infecciones recurrentes, desnutrición de diversos grados, el abdomen va a estar ligeramente abultado, va a haber una falta de aire con la actividad física y sinusitis crónica. Y bueno, acá también recomiendan cuando hay con compromiso respiratorio, sin compromiso respiratorio, con una enfermedad pulmonar y con compromiso pancreático, y para cada uno hay el medicamento, los alimentos que se les puede dar y también las dosis. Y bueno, con respecto a la hipoacusia congénita, esta va a ser una disminución o pérdida de la capacidad auditiva con la que se nace. La detección clínica de los problemas de hipoacusia congénita en recién nacidos y en lactantes es un poquito difícil de realizar. Más que todo esto se va a identificar cuando ya el niño está con el déficit auditivo alrededor de los 2 años de edad. Y esto va a generar repercusiones en lo que es el lenguaje y el desarrollo cognitivo. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer lo que son las pruebas de emisión de otoacústica, que este es un método, es útil, es sencillo y es importante para el tamizaje neonatal de hipoacusia congénita. Y esta nos va a dar 2 resultados, una en la que va a pasar la prueba y otra en la que no va a pasar la prueba, y para esto también hay un algoritmo. Si es que pasa la prueba, hay que ver si es de alto riesgo o no es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, hay que hacer una revisión trimestral. En cambio, si no es de alto riesgo, se puede dar de alta. Y por último tenemos la otra enfermedad que está incluida, que es la catarata congénita. ¿Qué es la catarata congénita? Es una opacidad del cristalino que va a estar presente en lo que es el periodo neonatal. Puede ser uni o bilateral. Y más que todo, el objetivo del tamizaje va a ser para detectar tempranamente lo que son las opacidades en los medios del sistema óptico visual, que son la córnea, el cristalino y el humor vitro. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Se hace el test de Buchler o el reflejo rojo retiniano.
y que consiste en lo que va a hacer, va a verificar la presencia, la ausencia o disminución del reflejo rojo para la detección de patologías oculares. Entonces, más que todo este test, cuando es normal, como estamos viendo en la primera imagen, va a detectar un reflejo naranja, rojizo, bilateral y simétrico. Y eso es que está bien. En cambio, cuando es anormal va a haber una ausencia de reflejo, va a haber una simetría, así como que va a haber la presencia de un reflejo de color blanco o puntos negros en uno o ambos ojos, como estamos viendo en las siguientes demás imágenes que no están bien. Y eso es todo, gracias. Quería preguntar a alguno de los que han expuesto, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Qué saben de la espectrometría de masas en tándem? Hola. Doctora, disculpe, no se le escuchó bien. Espectrometría de masa. Sí. Ustedes han mencionado que, por Doctora, ejemplo, en lo que sí. más o menos pudimos revisar es que se usaba como estudio estudios metabólicos en pediatría, pero en este caso es porque, no me acuerdo bien, creo que intentaban medir la cantidad de masa, la cantidad de moléculas en una mezcla. Y en este caso creo que era de tipo, a ver, chicos, si alguien más sabe Miren, algo más. ustedes han mencionado que, por ejemplo, acá en el Perú se hace un estudio parcial, ¿no? En otros países desarrollados se hace un estudio total de estas enfermedades, hasta incluso 50, a veces más, ¿no? Claro, muchas de ellas son enfermedades de errores innatos en el metabolismo. Entonces, la espectrometría de masa permite, ¿no? O da la posibilidad de ampliar este programa de tamizaje neonatal. Como les digo, esto se usa en países sobre todo desarrollados. Me parece que acá en Latinoamérica el único aparato que hay es en Brasil. Es un aparato súper caro, ¿no? Entonces, ¿qué permite esta tecnología del espectro de masas? En un diagnóstico múltiple y rápido de diversos errores innatos del metabolismo, ¿no? Por eso les digo, como es muy caro, pues solamente unos cuantos países tienen este aparato. Y además, en cada país, dependiendo de su frecuencia, por ejemplo, la fibrosis quística, en Europa es bastante frecuente y está incluido de cajón en su programa de tamizaje. Acá en el Perú, también han tocado ahora de la fibrosis quística, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo les hablo de mi hospital que trabajo en la Seguridad Social. Es cierto que en el 2003 se empezó a implementar. Pero a pesar de que es seguridad social, en algunos momentos, pues los reactivos se acaban, ¿no? Pero los vuelven a mandar, ha pasado un mes, mes y medio, o así era inicialmente, y se los llama nuevamente a todos los niños que se fueron sin tamizaje y se les hace. La técnica, bueno, la hace la enfermera,
pasadas las 24 horas de vida. Antes no, pasadas las 24 horas de vida, ¿ya? Si A o B un niño se va de alta porque como con esto de la pandemia de COVID, pues dan altas precoces a los partos normales antes de las 24 horas, bueno, se lo cita posterior al niño para que sea tamizado. La técnica tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? Con experiencia de las enfermeras como lo han manifestado, en una de las partes laterales del talón. El niño debe, generalmente se hace el tamizaje antes del baño porque el niño está calentito, ¿no? Calentito, le soban el taloncito y bueno, agarran y limpian y la primera gota que sale pues la eliminan, ¿no? Pero la gota tiene que ser una buena gota y caer, como se dice, en el centro. Si la enfermera hizo caer una gota pequeña y después escurre el talón y le mete otra gota en uno de los círculos, nos lo van a rechazar en Lima. Nos los van a rechazar y nos van a volver a que realicen la nueva prueba, ¿no? Y este papel filtro que tenemos en la Seguridad Social solo tiene 4 circulitos, solo para 4 enfermedades, porque han dicho que tienen el papel filtro 5 circulitos, ¿no? Pero nosotros tenemos un papel filtro de 4 circulitos y el tamizaje se hace para hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita. Esas son las 2 primeras que inicialmente se hacían. Hace un par de años se ha agregado la fenilcetonuria y la galactosemia. No más. Pero sí lo que están haciendo ahora es un tamizaje, como se dice, de los ojitos, ¿no? También se hace tamizaje cardiológico, pero el acústico no se hace todavía en mi hospital, en la seguridad. Todas las muestras que se hacen acá en la red asistencial Arequipa del Seguro Social, digamos, se hace un acopio de las muestras, tanto de Yanaguara y todo se va al nacional, de Mollendo, de Camaná, de Pedregal, etcétera, donde hay nacimientos, y se hace un acopio y se manda a Lima. Las muestras son procesadas en el Hospital Rebagliati. Como les digo, alguna vez que hay una muestra sospechosa porque los valores están alterados, sobre todo lo más frecuente es hipotiroidismo y la hiperplasia suprarrenal congénita, tenemos que volver a llamar a esos niños que los resultados son sospechosos para confirmar, ¿no? Porque puede ser que haya sido una mala muestra, no sé. Y una vez que se ha confirmado con la segunda muestra el diagnóstico, se tiene que derivar a endocrinología, ¿no? Y nosotros tenemos que gestionar, ¿no? Una cita inmediatamente, ya sea como adicional, para que este niño sea evaluado por el endocrino. Generalmente en mi hospital los mandamos al endocrino de adultos, porque no tenemos endocrino pediatra. Si A o B necesita algún otro estudio, pues se mandará a que se llama al CASE para que lo vea el endocrino pediatra. Lo que se dosa para hipotiroidismo es la TSH, ¿no? Y para la hiperplasia suprarrenal congénita es la 17-hidroxiprogesterona. Entonces, como les decía, si bien en Estados Unidos, por decir, es uno de los países fuera de lo de acá de Latinoamérica, que es Costa Rica, se hacen múltiples tamizaje múltiple para diferentes enfermedades. También es diferente en cada estado, ¿no? En cada estado unos pueden dosar, por decir, les hablo de esto en el 2000, por decir en Texas hacían 20 enfermedades, de repente en Kansas hacían solo 12. O sea, es diferente, es igual en España, ¿no? Cada comunidad autónoma
hace también sus diferentes, como ha mencionado su compañero, diferentes estudios. No todos hacen el mismo tapizaje en todas las comunidades autónomas. Y la mayoría de comunidades autónomas, por decir Madrid o la Cataluña o ¿cómo se llama? Andalucía o la región vasca, tiene sus aparatos de esto de espectrometría de masas, ¿no? Y hay algunos estudios también que les mandan los resultados a domicilio, pero a veces el interesado tiene que pagar, o sea, no es así que de gratis también, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, España tiene una buena sanidad, hay muchos estudios que los tiene que pagar el interesado. Entonces, lo importante, y otra cosita, por ejemplo, si en Estados Unidos, yo les hablo de, bueno, un colega que estuvo ahí en Estados Unidos en el 2000, mencionaba que si el médico no le pide el tamizaje a un recién nacido o a un lactante, por decir, que él lo ha manejado siempre, y resulta después que está con retardo mental y que ha sido causa de un hipotiroidismo, pues ese médico ya está denunciado de cajón y tiene que mantener a ese niño hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, ¿no? O sea, la parte legal allá en Estados Unidos es bien complicada si tú no haces un diagnóstico de algo que deberías haber hecho. ¿Alguna pregunta? Doctora, habíamos revisado que muchas veces, que bueno, en el instituto materno solo hacían lo que era hipotiroidismo congénito y que lo demás era por donativos. Más o menos quién da esos donativos porque no lo mencionan y tampoco en la normativa técnica mencionan algo. Sí, pues ese problema. Mira, ustedes han mencionado, ¿no? Y está en toda la literatura que, por decir, en Costa Rica cuesta $18 hacer un tamizaje. Y si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, vamos a evitar muchas complicaciones que se puedan presentar de estas enfermedades que no son diagnosticadas precozmente y el gasto va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué hacen nuestras autoridades acá? ¿No? Imagínense, en el 1900, me parece, 97, ya se creó una ley del tamizaje acá en el Perú. Pero ¿cuándo se implementó? En la Seguridad Social se implementó en el 2000 y en el MINSA creo en el 2003. Y ha sido bien irregular los estudios en el Instituto Perinatal, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, en el MINSA, el Instituto Perinatal también recibe de los acopios a nivel nacional las muestras, ¿no? Pues, y también el Hospital San Bartolomé, me parece. Pero no cuentan pues con los insumos, ¿no? O sea, no es algo continuo, no hay continuidad en de los reactivos para hacer el tamizaje. Como yo les digo, en la seguridad social a los inicios también era que, sobre todo cuando iba a hacer cambio de año, ¿no? A pesar de que la enfermera pedía, por decir, X cantidad para tener en este cambio de año que se terminaban todos los insumos, pero siempre faltaba. Pero las mamás ya saben, están con conocimiento de lo que es tamizaje. Entonces, una que se les avisa que ya llegó los reactivos, avisamos a una, dos y se pasan la voz y vienen en carga. Y claro, no es ya de 48 horas, de repente es 15 días, un mes, pero se les hace. Y como les digo, ahora se están haciendo solo 4. No están haciendo para fibrosis quística, pero como les digo, yo converso con los colegas, están haciendo tamizaje, que les he dicho, cardiológico y visual, ¿no? Pero el acústico no, porque solo se hace con potenciales evocados, pero no se está haciendo todavía. Entonces todavía nos falta. Cuando ustedes lleguen a ministros de salud, por favor, acuérdense de implementar bien esto del tamizaje. ¿Listo? Sí, doctor. Sí, doctor. No hay más comentarios. Por ejemplo, en mi hospital, a ver cuántos nacen al año. Por 10. 3.500, 3.600. Tenemos de nacimientos al año.
Tenemos la mayoría de nacimientos de toda la red y ahora en tiempo de pandemia peor porque como el Escomel no funciona, pues todos se atienden ya ahora, excepto los partos múltiples o muy prematuros que, bueno, se atienden en el nacional, ¿no? Y como les decía, lo que hemos visto, los resultados más frecuentemente alterados son de paratiroidismo congénito y hiperplasia suprarrenal congénita. Hemos tenido una vez un niño que fue derivado de Escomel, que tenía como 18 días. Era un niño muy delgado, o sea, con medro, como dicen, medro es cuando no gana una buena ganancia pondo estatural, nutricional, defectuosa. Y este niño, lo que llamaba la atención era que era una hiponatremia marcada, ¿no? 118 creo que tenía. Y bien adelgazado, o sea que había perdido peso incluso en relación al nacimiento. Posteriormente se le hizo un reto de sodio, o sea, se le aplicó la fórmula esa de sodio observado menos sodio deseado por su peso y la constante 0,6 para ver cuánta cantidad de cloruro de sodio 3% le íbamos a colocar. Y solo subió, por decir, de 118 a 120, seguía siendo hiponatremia, ¿no? Otro reto, y otro reto, como 3 retos, pero no mejoraba su hiponatremia. Yo recuerdo una vez que estaba en turno de tarde y lo vi al niño y decía, qué raro, ¿no? Cuando le has hecho 3 retos a un niño y no mejora, te comienzas, como se dice, a filosofar. ¿Y qué tendrá, pues? Está bien negrito, ¿no? Y le digo a la enfermera, oye, su mamá son así, bien morenitos, porque me hace recordar a un Addison de adulto, ¿no? Ustedes saben que está hiperpigmentado, las regiones de pliegue, así, ingle. Era así medio negrito. Bueno, no será hiperplasia suprarrenal por filosofar, porque les digo. Y me dice, doctora, me dice, entraremos al sistema. Y como las enfermeras son las que manejan esto, entró al sistema de tamizaje y este niño tenía el resultado positivo para hiperplasia suprarrenal congénita. Tenía la 17 hidroxiprogesterona elevada. Imagínense, ya tenía 18 días, o sea que el personal, el hospital de origen, que es Escomel, la enfermera encargada, pues ni siquiera había revisado sus resultados, ¿no? Entonces este niño, la verdad que era una hiperplasia suprarrenal congénita. Se le tuvo que dar, bueno, hay ciertos medicamentos que como somos Hospital 3 no tenemos. Consultamos al endocrino, bueno, de adultos que tenemos, y se le comenzó a dar la lechecita un poquito más de sal, ¿no? Una leche saladita, se le empezó a dar corticoides y para suplir los mineralocorticoides era un medicamento que no lo teníamos nosotros, pero había una señora técnica que tuvo su hijo también hiperplasia suprarrenal congénito, que estaba diarrea y se deshidrataba en ese tiempo no había tamizaje, porque ya este chico ya tiene 20 y tantos años, y se diagnosticó en el caso de este chico, ya que es un joven, en el hospital del niño, ¿no? Y le preguntamos si su hijo todavía tomaba esas medicinas, a ver si nos podía regalar un poquito para este niño. Como le digo, era un medicamento que no se contaba en la seguridad social. Pero es así, ¿no? Lo que con más frecuencia se ve es, o también el hipotiroidismo congénito. Y como bien lo dicen, al inicio pues es bien difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Salvo que tenga un llanto ronco, en caso de hipotiroidismo, que tenga un poquito de macroglosia, una hernia umbilical, ¿no? Bueno, si es piel seca, escamativa, vamos a pensar que es una placenta envejecida, insuficiente, y por eso tienes características en la piel. Pero ayuda mucho el diagnóstico con el tamizaje. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es todo. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hola, doctora. Hasta Hasta luego. luego. Doctora, gracias. Hasta luego, Hasta luego. doctora.